Yo creo que tenemos que empezar esta charla hablando un poco porque estamos hablando de las flores de Bach, pero realmente quién era, ¿no? El doctor Bach. Entonces quiero destacar un poco las cosas más importantes de su trabajo para tener una idea realmente sobre de qué va las flores, ¿no? Mm, Entonces, el Dr. Bach era un inglés que nació en el 1888 y murió en el 1936. Entonces murió realmente bastante joven, con 50 años, y también era una persona de salud delicada, ¿no? Durante toda su vida sufrió un poco de temas de salud y, y bueno, que murió joven al final. Se formó como médico en su ciudad natal, en Birmingham, pero también después en Londres, ¿no? Y después empezó a ejercer, ejercer como médico en Londres, ¿no? Y fue una persona muy preocupada realmente por sus pacientes. Era una persona, un médico muy humano en este sentido, ¿no? Estaba mucho más enfocado a sus pacientes que a las enfermedades, ¿no? Y empezó a realmente especializarse en cosas relacionadas con los gérmenes, con la bacteria, sobre todo en la zona del intestino, y hacer pruebas y ensayos clínicos para desarrollar las vacunas, ¿no? Él quería incluso ir porque esta era la época también de la Primera Guerra Mundial, y solicitó varias veces a ir a la guerra para ayudar como médico en la guerra, pero al final tuvo que quedar en Londres, pero trabajó en un hospital ahí ayudando a los soldados igualmente, ¿no? Y desarrolló durante esta época una vacuna contra el gripe que salvó realmente la vida de miles de soldados, ¿no? Esto fue en el 1918. Trabajó en el ámbito público, en la salud pública, pero también tenía su propia consulta privada. Pero aunque tenía su consulta en la mejor calle de Londres, es una calle muy famosa, no sé si alguien conoce Londres o las calles de Londres, pero hay una calle que se llama Harley Street, que es donde viven, incluso hoy en día, donde tienen sus consultas todos los mejores médicos, o muchos de los mejores médicos del país, ¿no? Y los médicos más caros. Pero aún así, Bach normalmente, por ejemplo, fue un hombre muy querido y normalmente no cobraba por recibir a sus pacientes, ¿no? Y trabajó mucho con los pobres y con la gente que no tenía dinero. Esto señala realmente su parte más humana y su deseo, ¿no? De ayudar, ¿no? De hacerse rico, ¿no? Como médico. Incluso a él le gustó tanto esto de su propia consulta, que fue una de las razones para que en el 1919 decidió ir al Hospital Homeopático de Londres y trabajar ahí, porque en la salud pública había una nueva norma, una nueva medida diciendo que los médicos que trabajaban en el público no podían trabajar en su propia consulta. Pero el hospital homeopático lo permitió. Entonces se trasladó ahí al hospital homeopático, y ahí realmente es donde él podía realmente desarrollar su trabajo como médico, porque se fascinaba por la filosofía de Hahnemann, por la homeopatía y por las diluciones y por la forma de trabajar
no invasiva, ¿no? De homeopatía, de la homeopatía, porque él había visto antes que muchos de las medicinas o muchos de los procedimientos de la medicina normal, tradicional, perjudicaba a los pacientes, no eran muy agresivos. Y entonces con la medicina homeopática, él sentía ahí más cómodo, ¿no? Porque no eran tratamientos tan agresivos, ¿no? Como en la salud normal. Y ahí poder realmente trabajar como siguiendo su estudio de las bacterias, y ahí descubrió que en el intestino había 7 grupos de bacterias, ¿no? Que tenemos en los intestinos. Y curiosamente estos 7 tipos de bacterias que tenemos en el intestino correspondían. Él hizo algunos estudios así científicos, clínicos, etc. Y descubrió que los 7 tipos de personalidad que Hahnemann se clasificó en su libro, el Organon, que lo ves ahí, en su libro, que hay 7 tipos de personalidad. Y Bach fue muy contento a descubrir que estos 7 tipos de la personalidad también encajaban con los 7 grupos de bacterias que hay en el intestino, ¿no? Fue un descubrimiento bastante importante, y se llamaban los nosores de Bach, ¿no? Y estaban relacionados con el desarrollo de ciertas enfermedades, ¿no? Otra cosa que a él le gustó de Hahnemann y de la homeopatía en general es que la homeopatía suele tratar al paciente, no a la enfermedad, ¿no? Si está hecho en su forma donde se pensaba hacerlo originalmente, ¿no? Es tratar al paciente. Entonces, supongo que hay muchos de vosotros que tenéis formación en la medicina natural o alternativa o complementaria, como lo quieres llamar. Y normalmente damos mucho más importancia a la persona que a las enfermedades. Intentamos que sea realmente una terapia, un tratamiento holístico, donde vemos la persona en su forma íntegra, ¿no? Con su mente, sus emociones, su cuerpo y su alma, ¿no? Intentamos realmente buscar el equilibrio y la armonía, el homeostasis, lo que es el equilibrio dentro de nosotros, a través de la persona completo, ¿no? Una visión holística de las personas. Entonces eso también era muy grato, ¿no? Para Bach, para trabajar en este ámbito, en este ambiente en el hospital homeopático. Sin embargo, en el 1922 más o menos se centró más en trabajar en su propio laboratorio y en su propia consulta, y empezó a desarrollar seguir con sus investigaciones y tratar a los pacientes, ¿no? Pero algo ocurrió que él con sus investigaciones siempre compartía todo lo que encontraba, todo lo que descubrió, y intentó por todos sus propios medios tener buenas relaciones con otros médicos o con el sistema, ¿no? El sistema de salud en general. Pero realmente mucho de su descubrimiento dentro de la medicina o dentro del sistema, ¿no? Entonces, por varios motivos, esto lo vamos a ver más cuando hacemos el curso, pero en el 1930 él decide abandonar realmente todo, se deja todo y se va a buscar
sus propios remedios, ¿no? Porque él pensaba que la solución, aunque él trabajaba con las vacunas y cosas así, aún así él veía las vacunas como una cosa muy agresiva, ¿no? Sobre todo porque tienes que pinchar y por los efectos que algunos pueden tener, y porque también observaba que algunas veces no produjeron los resultados deseados, ¿no? Entonces estaba convencido también que la respuesta para equilibrar o mantener la salud hallaba en la naturaleza. Entonces decidió ir a vivir en la naturaleza, se fue a Gales y vivía en el campo, y ahí es donde empezó a desarrollar sus remedios, ¿no? De manera más intuitiva. Realmente también era un hombre que se contaba que tenía el don de poder sanar con sus manos. Era un sanador tipo, ¿no? Hoy en día lo llamamos Reiki o una cosa como eso. Pero tenía el poder de interactuar y relacionarse con las personas, incluso sanarles, ¿no? Entonces él realmente también con las plantas tenía un vínculo muy, muy fuerte con las plantas, y él sentía con las plantas para intentar meditar y escuchar lo que la planta le quería decir, ¿no? Y ahí es donde desarrollaba sus remedios. Normalmente observando, por ejemplo, las emociones que las plantas producieron en él, ¿no? Vale. A la vez siguió observando e interactuando con sus pacientes y con la gente, y iba también comprobando lo que él pensaba que era lo que funcionaba, las propiedades de las plantas, etcétera, las flores, iba comprobando esto con sus propios pacientes. No podemos obviar aquí, aunque él no escribe en sus libros, en los libros publicados después del año 1930, porque antes de eso eran más como ensayos clínicos, estudios científicos que fueran publicados sobre las vacunas, la bacteria, etcétera, en el mundo más científico, pero después en sus propios libros eran muy, muy sencillos las explicaciones. No eran explicaciones para que todo el mundo lo podía entender, ¿no? No solo médicos escribió para la gente, para el pueblo. Y tampoco profundizaba mucho en su propio filosofía o su propia formación en este sentido, aunque se sabe que tenía una conexión bastante fuerte con los mejores pensadores y filósofos del tiempo, a través de su vínculo con la masonería y con grupos de gente que estaban realmente en este mundo esotérico, ¿no? Como por ejemplo Rudolf Steiner, que era un pensador bastante importante, que luego también se estableció las escuelas Steiner. Entonces la parte esto de su propia espiritualidad, seguramente él tenía mucho contacto con el mundo de la alquimia, el mundo hermético se llama, ¿no? De las ciencias y la filosofía hermética, que es la base de la alquimia. Y esto lo compagina bastante bien con su amor hacia la naturaleza. A nivel personal, otra cosa que le cambió bastante fue un tumor maligno que tenía, que lo diagnosticaron y fue operado en el 1917,
Y los médicos, después de esta operación, le daba 3 meses de vida, ¿no? Entonces yo creo que esto también le marcó, porque según los expertos en la medicina, él tenía 3 meses, ¿no? para sobrevivir. Tenía un tumor en el bazo, pero luego recuperó y sobrevivió. Entonces esto también le empujó a pensar por qué, ¿no? Porque algunas personas recuperan de una enfermedad y otros no recuperan, ¿no? Otros tienen síntomas y otros no tienen síntomas. Lo podemos ver esto perfectamente hoy en día con el COVID, porque hay personas que se recuperan, otros que no, otros tienen síntomas, otros no tienen síntomas. Todavía no se entiende esto, ¿no? Entonces, Bach sí intentó entender eso. Vamos a ver cómo. Vale. Oye, Bach realmente es una persona muy bondadoso, con mucha compasión, y para él la vida espiritual era muy importante, ¿no? Y él estaba convencido que estamos aquí todos, y esto encaja bien, por ejemplo, con la filosofía de la medicina ayurveda en hindú, que estamos aquí realmente para algo, ¿no? Tenemos un propósito que marca realmente nuestras almas. Hemos nacido aquí para intentar cumplir con el propósito que está marcado por nuestra alma, ¿no? Que hay que descubrir dentro de nuestra alma. Y a través de esta existencia tenemos realmente la obligación de intentar desarrollar y potenciar todas nuestras virtudes, ¿no? Y intentar superar nuestros límites. Y muchos de nuestros límites están impuestos por nuestro propio carácter, por nuestra propia personalidad y por nuestra inhabilidad de gestionar bien, por ejemplo, nuestras emociones, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo trabajo, mi especialidad es el mindfulness y la inteligencia emocional, donde enseño en la universidad a nivel de educación, etc. Y esto se ve bastante curioso para mí, que las emociones, la falta de regulación emocional, según Bach en aquella época, nos puede limitar bastante, ¿no? Entonces, muchas de las flores, algún error para mí es ver las flores como solo tratamientos para las emociones. No son tratamientos solo para las emociones, pero están ahí para limitar, para evitar todos estos fallos que podemos tener en nuestra propia gestión, ¿no? de las emociones y en nuestro propio debilidades de carácter o carencias a nivel personal. Entonces, los primeros 12 remedios que él busca o desarrolla están relacionados realmente con las 12 estructuras de la personalidad. Y seguramente alguna persona aquí está pensando, bueno, 12 estructuras de la personalidad, 12 signos de la astrología, 12 signos del zodiaco, ¿no? Y sí, aunque él nunca dice eso directamente, muchas de las personas que estudian en profundidad sus escrituras, lo que él ha escrito, y las personas que lo conocieron, podemos realmente postular que sí, los 12 primeros remedios están bastante vinculados a los 12 signos del zodiaco y están un poco vinculados a la personalidad que estos signos nos dan, ¿no? En el curso vamos a hablar en mucho más profundidad de todo eso,
y incluso una de las cosas que vamos a hacer es un poco del estudio, ¿no? La relación con la astrología y las flores de Bach. Y tenemos que ver un poco los signos lunares, los signos que incluso son más importantes que el signo solar, ¿no? Cuando él habla de 12 estructuras de personalidad, está hablando más de las 12 donde tienes la luna en la carta astral. Después, él ve que hay también estos 12 remedios no eran suficientes y desarrolla otros 7 que él lo llamaba los 7 ayudantes. Y estos ayudantes están ahí para, como su nombre indica, para ayudar a los otros 12. Entonces ahí también hay un vínculo que algunas personas lo han vinculado con los 4 elementos, con el fuego, agua, aire, fuego, agua, aire, que era blanco, fuego. Como tierra, obviamente, sí, tierra, que era, pero los 4 elementos, ¿vale? Porque hay tres remedios para los 3 signos del zodiaco que corresponde a uno de los elementos, ¿no? Y bien, él lo explicaba como una cosa más crónica. Era cuando la personalidad ya o nuestro carácter nos conduce a una condición más bloqueada, más crónica, es cuando necesitamos la ayuda de los 7. Vale. Y luego los otros 19 remedios que se desarrollaban después, sí, están más relacionados con estados emocionales y pueden ser también consecuencia de cosas que pasan en nuestra vida, ¿no? Traumas, dificultades, cosas que igual pueden ocurrir, ¿no? Y estos son los otros 19. Entonces, esto nos dan un total de 30 remedios para aplicar, ¿no? Entonces, ahí tenemos realmente, él quería desarrollar un abanico de remedios que se podría utilizar para realmente tratar todo, ¿no? O tratar al ser entero, para tratar al alma en su forma más comprensiva. Vale. Entonces, vosotros como oyentes o como personas que pueden estar interesados en las flores de Bach, lo que quiero decir hoy también es que las flores realmente están recomendadas para todo el mundo, ¿no? Y pueden complementar perfectamente otros tratamientos o otras terapias que uno está haciendo. Podemos utilizarlo para meditar un poco sobre nuestro propio carácter, sobre cómo gestionamos nuestras emociones. Yo lo usaba mucho durante los años que yo tenía consulta en España. Ahora no tengo consulta, pero antes durante muchos años, casi 20 años, sí tenía mi consulta. Y yo siempre ofrecía las flores de Bach a mis clientes, ¿no? Porque da igual que de la terapia que estaban haciendo, porque yo lo veía como un buen complemento para todo el mundo en un momento tal para buscar el equilibrio, ¿no? Para buscar la armonía. Bien, vamos a seguir. Yo tengo mi pantalla abierta en grande, lo he puesto ahora mismo en pequeño otra vez para ver si hay alguna duda o comentario. ¿Estamos todo bien hasta ahora? No. Ok. Entonces voy a seguir. Entonces, uno de los dichos debajo de los libros más famosos, supongo, o el libro que marca el más, tenía esto, ¿no? Cúrate a ti mismo
libérate a ti mismo. Entonces, él estaba convencido que todos podemos tomar responsabilidad, o deberíamos también tomar la responsabilidad para nuestra propia salud. Y claro, esto no quiere decir que a veces no necesitamos ayuda de los profesionales, pero tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Si sabemos vivir, si aprendemos a vivir bien y si realmente conocemos a nosotros mismos bien, ¿no? Y conectamos con el propósito que tenemos aquí. Y si somos capaces de hacer eso, somos capaces de sanar a nosotros mismos, y a través de esta sanación también encontramos la libertad, ¿no? Y estamos libres para desarrollar nuestros propósitos, ¿vale? Y él también, otra cosa que observó es como, claro, él llega a esta conclusión también observando que, como he dicho antes, ¿por qué una enfermedad afecta a una persona diferente a otra persona, ¿no? ¿Por qué algunos recuperan y otros no recuperan? Y hoy en día sabemos mucho que el estado mental a veces se confunde o se da menos importancia diciendo igual estado placebo, pero yo no tengo nada en contra del estado de la cosa placebo. Si es una cosa, si el placebo quiere decir un estado mental donde uno piensa que sí se puede sanarse, ¿no? o conseguir las cosas, no lo veo nada mal con eso, si está relacionado con el estado mental. En la verdadera, y lo que pongo aquí, en la verdadera curación no hay que pensar en absoluto en la naturaleza y el nombre de la enfermedad física. Entonces, eso es lo que dijo Bach, y quiere decir que aquí no me hablas de enfermedades, no me hablas de síntomas, no, háblame de ti, ¿no? Porque no importa la enfermedad, lo que importa es tú. Y eres tú lo que tiene la posibilidad de intentar superar o aprender. No, a veces superar igual es una palabra, porque a veces simplemente las enfermedades están ahí para aprender de ellos, ¿no? Y yo sé que esta veces suena duro, pero a veces así, hay muchas cosas que podemos aprender, ¿no? Y así, a través del aprendizaje, a través de la sabiduría y la compasión, podemos realmente superar la enfermedad, ¿no? Aunque no sea a veces de forma física, fisiológica. ¿Vale? Entonces, estas preguntas vamos a intentar contestarlo, ¿no? También en el curso vamos a meditar sobre estas dos preguntas que tenéis ahí. ¿Por qué algunas personas se recuperan, otros no? ¿Por qué una misma enfermedad puede generar diferentes respuestas a nivel emocional o psicológico por parte de diferentes individuos? ¿Okay? ¿Y qué relación tienen estas preguntas entre ellos? Y lo que dice Bach, que la respuesta está escondida dentro de sus remedios. Dentro de sus remedios podemos encontrar la respuesta a estas dos preguntas. Entonces, los 12 sanadores eran los primeros 12 remedios que hablé antes. Y se considera realmente como el básico, ¿no? de las flores de Bach. Y las 12 que podemos utilizar para tratar nuestros patrones negativos, tipo lógicos que pongo aquí, de la personalidad, ¿vale? Y podemos buscar ayuda con los 7 ayudantes. Entonces, en el curso, cuando empezamos el curso, lo que vamos a hablar bastante de estos 12 remedios,
y vamos a intentar conocerles bien y identificar, a ver si podemos identificar con algunos de ellos, ¿no? Y porque esto va a ayudar mucho a descubrir quién eres, ¿no? A través de las flores, estos 12 podemos descubrir quién somos, ¿no? Por eso creo que es un curso bastante bonito, una forma de ver las flores de la forma que quería realmente verlo, ¿no? A través de nosotros mismos, ¿ok? Okay, tenemos aquí los 12, pongo aquí los nombres porque normalmente las flores se usan más los nombres ingleses, incluso cuando lo compras en la herboristería suelen utilizar y la gente que trabaja, los expertos de las flores de Bach, muchas veces no traducen, ¿no? las flores, pero también puedo darte la traducción, obviamente, de las flores y los nombres botánicos de las plantas. Otra cosa interesante es esto. Entonces, ¿esto qué es? ¿Y cómo encaja a lo que estamos hablando y cómo encaja con las flores? Entonces, según Bach, hay 7 orígenes de la enfermedad, ¿vale? Y estos orígenes de la enfermedad son estos comportamientos o emociones o estados de ánimo o formas de ser, podemos hablarlo también. El orgullo, la crueldad, el odio, el egoísmo, la ignorancia, la inestabilidad y la codicia. Según Bach, estos 7 formas de ser o de comportarnos nos conduce hacia la enfermedad a nivel físico o emocional o psicológico, ¿no? Entonces tenemos que realmente intentar desarrollar las virtudes que corresponden a estas enfermedades. Entonces, si eres una persona muy orgullosa, tienes que empezar a desarrollar la humildad, ¿no? Si eres una persona muy cruel con los demás o con uno mismo, porque podemos ser cruel con nosotros mismos. De hecho, en el occidente solemos ser más duros con nosotros mismos que con los demás a veces, ¿no? Es una cosa en el mundo del budismo, exacto, no entienden, ¿no? Cómo podemos ser tan crueles a nosotros mismos, a juzgar a nosotros mismos tan duramente, ¿no? Entonces ahí tenemos que desarrollar la compasión, ¿no? Y esto encaja también con los 2 metas del mindfulness. Y yo creo que voy a aprovechar de mi formación y de mis especialidades también, lo que intento hacer, mi toque individual o personal en los cursos, es intentar también combinar los conocimientos que puedo tener de otras cosas que para facilitar la comprensión en este caso de las flores, ¿no? Y los 2 ramas del mindfulness, por ejemplo, son la sabiduría y la compasión. Entonces, Bach también reconoció y muchas de estas cualidades estas virtudes están muy presentes, ¿no? Por ejemplo, en el budismo o en otras religiones o en otras formas de pensar a nivel más espiritual. Bien. Entonces, cuando tenemos una enfermedad o identificamos que podemos estar sufriendo o de uno de estos, lo que Bach llamaba enfermedades, vamos a intentar desarrollar las virtudes correspondientes, ¿no? para intentar superar estas enfermedades. ¿Cómo se hace? Pues a través de las flores, porque hay flores que ayudan
desarrollar estas virtudes. Y entonces Bach puso estas flores también en 7 grupos. Los 38 flores están divididos también en 7 grupos distintos. Y podéis ver aquí en los grupos que corresponden a cada enfermedad y a cada virtud, ¿no? Entonces, al grupo de orgullo y humildad corresponde el grupo de flores relacionado con la soledad. ¿Okay? Entonces tenemos que ver en el curso un poco meditar sobre qué significan estas palabras para nosotros, cómo entendemos estas palabras y cómo encajan las flores en estas definiciones de las palabras, ¿no? Y cómo encajan en estos grupos, ¿ok? Igual, ahora mismo podéis también pensar un poco, ¿no? Si en vuestras vidas predomina alguna de estas cosas, alguno de estos estados de enfermedad o algunos de estos, o encajas en algunos de estos grupos. Si no lo sabes, vais a encajar en el grupo de la incertidumbre. Ok. Entonces, ¿cómo se prepara, ¿no? las flores? Realmente se prepara de una forma muy, muy sencilla, ¿no? Todo lo que a mí me gusta y muchas personas le gustan de esta terapia, ¿no? De las flores de Bach, eran que es muy sencillo, todo está. Entonces, para preparar las flores, él realmente iba tomando el rocío que había sobre las plantas y, claro, probándolo sobre su propia lengua, ¿no? Y experimentando o recibiendo el mensaje que transmitaba para él este remedio, ¿no? Claro, el rocío, si alguien aquí tiene conocimientos de la spagyrigia, que es la preparación alquímica de las plantas, de la fitoterapia, el rocío es el ingrediente principal en las preparaciones alquímicas de las plantas, ¿vale? El rocío es lo que da vida a los remedios, ¿no? A las mezclas, a las tinturas madres. Y el alcohol es su vehículo, ¿vale? Es el espíritu que nos proporciona la naturaleza. Y nota aquí que el Bach dice que hay que diluir, ¿no? En brandy. Y brandy viene de la uva. Y la uva es una planta sagrada también. Y es una planta que se usa para hacer las preparaciones espagéricas, ¿vale? Lo que llamamos el spiritus vini. Se obtiene del brandy. Otro ingrediente es el agua manantial y fundamentalmente el sol, la luz o el calor. Entonces, como veis en la imagen, las flores hoy en día se siguen preparando así. Dejan las flores en un bote de cristal y a través del bote de cristal con la luz solar se va pasando la propiedad de la flor hacia el agua, ¿no? Después está filtrado, etc. Y con la misma proporción de brandy se mezcla con el agua obtenida y así tenemos la tintura madre. Pero la tintura madre todavía no es apta para tomar porque es demasiado fuerte. Entonces ahí viene la filosofía de Hahnemann, de homeopatía, tiene que ser diluido aún más en las botellas de stock, donde se saca realmente solo una gota de la tintura madre para cada 10 mililitros de brandy.
¿vale? Y después con la botella de stock. La botella de stock es lo que se puede comprar o lo que se venden en las herboristerías. Esto es la botella de stock, ¿vale? Lo que se llama. Y ya con la botella de stock podemos hacer con 2 gotas de cada flor, preparar un frasco para tomar, ¿vale? Entonces vais viendo en el proceso realmente que hay una dilución bastante importante de la materia prima, ¿no? Pero basado en una filosofía específica. Tenemos los 38 flores, tenemos las 38 botellas de stock, pero ¿cómo sabemos qué flor deberemos utilizar nosotros, ¿no? Entonces, como en la homeopatía, igual aquí en las flores de Bach y muchas veces en la fitoterapia también, lo que es más difícil es el diagnóstico. Y aquí es realmente donde tenemos que profundizar y donde tenemos que averiguar qué flor necesitamos, ¿no? Y para mí la verdadera profesional, una persona sabio, profesional, se va a marcar a través de su habilidad, de su capacidad de hacer un buen diagnóstico, ¿vale? Porque muchas veces las críticas que pueden recibir, por ejemplo, la homeopatía o las flores de Bach, que no funcionan, si alguna persona dice eso, probablemente para mí el diagnóstico probablemente ha sido mal hecho, porque el diagnóstico es tan difícil hacer que a veces, claro que falla porque no están diagnosticando bien. Y si estamos haciendo por nosotros mismos, muchas veces somos incapaces de ver nuestros propios fallos. Somos incapaces de interpretar nuestras propias emociones o reconocer nuestras propias emociones. Entonces, si no somos capaces de hacer esto, nunca vamos a ser capaces de encontrar el remedio que necesitamos. Tenemos que ver nuestro lado un poco más oscuro, ¿no? Lo que no queremos ver. Entonces, esto hace difícil hacer un buen diagnóstico. Pero en el curso vamos a hacer diagnóstico, vamos a experimentar y hacer diferentes formas de hacer diagnóstico. Uno es a través de la entrevista personal, donde simplemente vamos hablando con el cliente para averiguar qué le pasa y para intentar llegar a una decisión de buscar algunas flores que tienen las propiedades adecuadas para esta persona, ¿no? Y esto podemos hacer observando a la persona, hablando con la persona, escuchando con esta persona, escuchando a esta persona. También existe algunos tipo cuestionarios, también lo he visto que hay cuestionarios que intentan averiguar esto, ¿no? De manera más lógica, utilizando la razón o a veces más intuitivo también. Entonces esto también depende de vuestra capacidad de entrevistar, ¿no? De interactuar con las personas. Y la forma de empatía que podemos tener, ¿no? Hacia la otra persona. Y la sabiduría también que podemos tener, conocimientos que podemos tener. Otra técnica que a mí me gusta mucho con las flores es la kinesiología. Yo sé que en Natura Class hay clases también de kinesiología y en las flores vamos a también, en este curso vamos a ver un poco cómo se puede utilizar estas técnicas, que kinesiología es como midiendo las reacciones de los músculos, la reacción energética de la persona, y la persona misma a nivel inconsciente nos dicen qué remedios necesitan, ¿no? Tenemos que hacer mover un poco sus brazos
También hay personas que trabajan, por ejemplo, con un péndulo, una cosa así, para intentar buscar los remedios adecuados, ¿no? También vamos a explorar cómo a través de la astrología podemos llegar a un diagnóstico, ¿no? A través de observar nuestra carta astral, donde tenemos la luna en la carta astral, donde tenemos igual el sol o otros planetas, y podemos también llegar a un diagnóstico a través de estas cosas. Y lo último es lo que Bach realmente llamaba vía iniciática, que realmente es el viaje que hace el espíritu, el alma, ¿no? Entonces, esto es realmente el crecimiento personal y espiritual de cada uno. Podemos llamarlo como un camino contemplativo o meditativo, donde vamos descubriendo a través de las flores y a través de hacer algunos ejercicios con nosotros mismos quién somos, ¿no? Y qué necesitamos, ¿vale? Entonces, yo creo que es una cosa bastante bonita. Aunque sea complicado, el diagnóstico es una cosa de descubrimiento y donde realmente vamos a encontrar cosas bonitas. Vale, entonces, ¿cómo tomar la flor? Bueno, vamos preparando un frasco con un máximo, dice, de 6 o 7 flores. Para mí, esos son muchas flores. Yo prefiero trabajar, y en mi experiencia, yo normalmente trabajo con 1 a 4 flores, ¿no? Quizás 3 es el número ideal, si queremos poner un número ideal. A mí me gusta el número 3 flores. Y ponemos 2 gotas de cada flor en un frasco de agua de 30 mililitros. Y esto ya es nuestra botella para tomar, ¿no? Para llevar con nosotros mismos durante el día y tomar las flores 4 gotas 4 veces por día. Y si hay momentos de crisis o de ansiedad, podemos incluso poner estas gotas directamente encima de la lengua, aunque yo prefiero diluirlo también en un vaso de agua si es posible. Y así también aseguramos que bebemos la suficiente agua el día, porque muchos no bebemos suficientemente, ¿no? Entonces tiene un doble beneficio. Las flores a veces también no funcionan. Cuando alguien dice que no funciona, es porque no lo toman bien o no tienen la constancia de tomarlo. No es como tomar una aspirina, un píldora y media hora después todo está quedamos sin problemas o necesita una constancia, ¿no? Necesitamos tomar y ser constantes en esto durante 4 a 8 semanas, depende de lo que estamos intentando hacer. Y lo que permite muchas veces es las flores eliminan las barreras que podemos tener, las cosas negativas que podemos tener y nos permiten actuar, pero tenemos que también actuar. Recuerdes que tu alma tiene un propósito, pero el propósito no viene andando hacia ti. Tú tienes que ir andando hacia tu propósito. Entonces tenemos que tomar las medidas necesarias en nuestra vida. Tenemos que actuar, ¿no? No dar toda la responsabilidad a las flores. Y muchas veces hemos perdido esta capacidad en todo, ¿no? Queremos que todos los demás solucionen nuestros problemas, ¿no? Que me dan algo que me hace sentir bien, ¿no? Pero lo siento, pero muchas veces no funciona así. Tenemos que hacer algo para sentirnos bien. Tenemos que actuar, ¿sí? Antes de preparar esta charla, hice una pequeña meditación y una pequeña prueba de kinesiología sobre las flores que podemos necesitar ahora mismo, ¿no? Y me salió estas 3 flores. Uno es el nogal, otro nogal es walnut en inglés, Aulaga gorse
que son las flores amarillas así, bonitas que se puede encontrar en las montañas, en la Sierra Alta, alrededor de Málaga, hay estos arbustos ahí en la Sierra de Mijas o Alurí. Y la rosa silvestre, que también es una planta que podemos encontrar en la sierra, ¿no? Ahí. Entonces me salió estos tres flores y son significativos, creo, porque el nogal es para los cambios, ¿no? Y estamos viviendo en una época donde hay muchos cambios y muchos de estos cambios son impuestos a nosotros. No tenemos elección, ¿no? Con el virus nosotros no podemos elegir. Los cambios vienen impuestos de fuera. Y el nogal es precisamente para esto, cuando no somos capaces de asimilar o de aceptar estos cambios, ¿no? Para aprender a vivir con estos cambios. Entonces, el nogal suele salir cuando hay cambios importantes en nuestra vida y vamos a romper con la pareja o hacemos una mudanza en nueva casa, empezamos un nuevo trabajo, vamos a vivir en otro país, alguien muere o una cosa ahí, cambios bastante importantes en la vida. Se usa el nogal para intentar hacer que estos cambios son más llevaderos, ¿no? Y el ólaga, la flor amarilla, son para momentos muy oscuros, momentos muy grises. Si observamos esta planta, está en floración casi todo el año y crece, en Inglaterra, por ejemplo, crece en las zonas más oscuras, más hostiles, ¿no? En los páramos, en las montañas, donde hay mucho nubes, mucha oscuridad, muchas cosas grises, y estas flores están ahí dentro de esta oscuridad, ¿no? Entonces son para un estado cuando sentimos realmente sin esperanza, ¿no? O sentimos que no hay solución, que todo es oscuro, ¿no? ¿Dónde voy? Es todo, no, he perdido la esperanza, ¿no? Y el ólaga es para esto, para recuperar un poco la esperanza y para ver que sí hay un poco de luz, aunque todo es oscuro, ¿no? En general. Y la rosa silvestre, muy bonito también, es para ver que podemos hacer algo. No tenemos que aceptar o pensar que no somos capaces de actuar, de cambiar las cosas, de hacer las cosas. La rosa silvestre nos dice, nos comunica que sí podemos hacer cosas, ¿no? Sí se puede, usted está diciendo la rosa silvestre. No pienses que eres una víctima o las cosas que tú haces son insignificantes, ¿no? Tú tienes el poder de actuar y tienes el poder de ser el cambio que quieres ver en el mundo. Esto es lo que dijo Gandhi, ¿no? Tenemos que ser el cambio que queremos ver. Y la rosa silvestre realmente está diciéndonos esto. Sí, podemos ser si queremos. Bueno, esta era una pequeña meditación sobre la ponencia de hoy y lo que me salió a mí haciendo la kinesiología. Esta tarde salieron estas tres flores y espero que, bueno, te aporte algo. Entonces, en resumen, el curso va a ser 10 semanas de duración. Son 30 horas total de clase. Vamos a hacer casi todas las horas por videoconferencia, 10 sesiones de 2 horas y media, ¿vale? Entonces casi todo va a ser por videoconferencia. La videoconferencia se va a grabar y se va a poner en el campus virtual, donde podemos interactuar, donde podemos subir también más materiales, más recursos, vídeos o documentos, etcétera, etcétera. Tenemos este sitio para hacer esto. Y
Bueno, las otras 5 horas son esto, para hacer vuestro propio indicaciones y para leer, para investigar, para hacer los cuestionarios, si hacemos una evaluación con un cuestionario para terminar el curso, etc. ¿Vale? Son los otros 5 horas. Vamos a empezar el 14 de octubre y vamos a terminar antes de Navidad. Y súper barato, 60 euros. Bien, entonces si alguien está interesado en hacerlo, espero que podáis matricular. Y si tenéis alguna duda, cualquier duda, ahí tenéis mi email para mandarme un email, o también podéis contactar a través, obviamente, de Naturoclass, a través de la escuela.